a reflexionar y debatir sobre algo tan importante como el servicio público de atención a la dependencia. Este acto, organizado por la plataforma por la remunicipalización, es uno de tantos actos que se realizan para sensibilizar, dar a conocer y poner en valor las cosas que están sucediendo con respecto a los servicios públicos. Para mí es un placer y un honor ser invitada a presentar este acto y siempre, pues, no puedo decir que no, tengo que estar, no me lo puedo perder, ¿no? A pesar de mis nervios, a pesar de mis inseguridades y de decir, ¿lo haré bien? ¿No lo haré bien? Porque, claro, en esta mesa comparto con gente de nivel y de altura, de compromiso. Claro, pues esto requiere entereza. Como trabajadora de los servicios sociales desde hace 25 años, he podido observar el deterioro progresivo de los servicios que prestamos. Yo en concreto estoy en el Servicio de Educación Social del Ayuntamiento de Madrid, pero también trabajo en un piso de mujeres víctimas de violencia de género. Y claro, todo esto te da una perspectiva, después de 25 años, cumplo bodas de plata, te da una perspectiva y te da mucho susto, ¿no? Porque ves cómo progresivamente se van desmantelando los servicios públicos y estos se van entregando a las empresas que, lejos de dar un servicio eficaz, están dando un servicio que ellos llaman eficiente. Cuando el término eficiente se coló en los servicios sociales, desde mi punto de vista, vino un poco a sembrar un extraño germen que ha brotado más en mala hierba que otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede? Pues eso, precarización de los servicios, de las atenciones, justos de personal, políticas y publicidades engañosas con respecto a algo tan importante como la vulnerabilidad. No podemos perder de vista que dentro de los servicios públicos hay empresas que han llegado a lucrarse incluso en los momentos de mayor crisis, como fue la pandemia por COVID, ¿vale? Llegando a tener unos beneficios de 26 millones de euros a costa de la precarización y a costa de la vulnerabilidad. Con todo este panorama deprimente, ¿no? Así a priori, nos quedan espacios de reflexión como este, donde poner en valor lo que está sucediendo, ¿no? Por aterrizarlo un poquito más, quizá uno de los extremos de esta vulnerabilidad social se encuentra en la atención a la dependencia. Esta atención a la dependencia que recoge un amplio espectro, que no es solo mayores, sino que también es menores que necesitan acompañamientos, familias que tienen algún tipo de dificultad, ¿no?, a la hora de gestionar su vida cotidiana y que requieren de servicios específicos como pueda ser el SERCAF en el caso de los menores, teleasistencias, ayuda a domicilio y residencias, centros de día, hospital de día, ¿no?, servicios de salud mental. Digamos que dependencia, desde el 2006 que se crea esta ley, recoge un amplio espectro, ¿no?, que abarca no solo mayores, sino que además abarca pues mucha población, prácticamente toda la población, ¿no? Claro, ¿qué ha sucedido con la dependencia? La dependencia es una ley maravillosa que se establece y se inicia para dar respuesta a todas estas necesidades de la población, pero que, claro, como toda ley bien hecha y bonita, si no le destinas dinero, pues se queda un poquito coja de origen, ¿no? Si además de no destinarle el dinero, lo que haces es que estos servicios los delegas en empresas, volvemos otra vez al punto de inicio de esta charla coloquio, ¿no? Volvemos al punto de inicio, es decir, precarización. Además, estamos ante servicios muy feminizados. El 90% de las plantillas somos mujeres las que prestamos atención,
desde servicios sociales y desde cualquier otro servicio de atención a la dependencia, con lo que eso añade un plus, ¿no? Os puedo decir así más o menos, igual María luego va a especificárnoslo más, que en este 90% de mujeres dedicadas al trabajo en los servicios sociales son mujeres monomarentales con hijos a cargo, ¿vale? Esto también te añade un plus. Horarios demenciales de 8 de la mañana a 8 de la noche, por lo que se da la paradoja de que yo presto un servicio de atención que a su vez necesito que me presten otro servicio de atención porque no puedo hacerme cargo de mis hijos, ¿no? Y esto me lleva a tener un SERCAF que me los lleve y me los traiga del colegio al recurso socioeducativo donde les puedan dar de merendar para que mis hijos, yo pueda estar en mi casa con suerte a las 8 de la tarde para recibirlos. Esto es real, esto sucede, ¿vale? Entonces la dependencia, que tendría que verse como una responsabilidad colectiva, termina siendo una carga. Termina siendo una carga para las familias, termina siendo una carga para todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, pues al final hay una sobrecarga de las personas, ¿no? que lo sostienen. Entonces, al final esto es una cuestión más de parches que otra cosa. Vamos a lo mismo, no es por la ley en sí, la ley está guay, es por la implementación de esta ley, ¿no? En la empresa en la que yo trabajo, que algunos la conocéis, Grupo 5, se ha vendido reiteradas veces. En esta última, o sea, estuvo con un fondo de inversión. Este fondo de inversión, a su vez, la vende a una multinacional que ahora mismo se llama Clariant. Entonces, bueno, pues ha ido precarizando servicios, ¿vale? Sin embargo, ha ido cada vez ampliando su campo de acción, desde niños hasta mayores y salud mental, algo tan delicado como salud mental que sería otro gran melón del que podemos ocuparnos en otro momento. 3 preguntas lanzaba Pedro en la publicidad de este acto que traigo aquí hoy y que dicen: ¿es suficiente la atención que se presta en dependencia? ¿Está bien financiada? ¿Cumplen las administraciones con sus obligaciones legales? Que ahí hay una fina línea, ¿no?, de los cumplimientos de los pliegos, estas cuestiones, ¿no? ¿Existe un buen diseño de cómo prestar estos servicios? Para responder a todas estas preguntas y para quizá despertar nosotras, tenemos aquí a María Pazos, ¿vale? Yo, es verdad que cuando me planteaba hacer esta presentación, yo me preguntaba, bueno, viendo este currículum, ¿qué tipo de presentación puedo hacerle a esta mujer? O sea, hay que ponerlo en valor. O sea, quiero decir, es igual, ¿no?, que Manuel, es decir, o sea, ¿qué tipo de presentación? Yo que soy muy de andar por casa, los que me conocéis, ¿no?, que soy así como muy tal, ¿no? Pero tengo que detenerme, ¿no?, en las biografías, porque son las biografías las que hacen a las personas y los caminos que han transitado las llevan hasta aquí, hasta donde están, en esta mesa, conmigo y con todos nosotros y nosotras. Entonces tenemos a María Pazos, matemática de formación por la Universidad Complutense, que desarrolla una trayectoria profesional y académica marcada por el rigor analítico y el compromiso con la transformación social. Ni más ni menos, ¿vale? Ella nos va a hablar de datos. Los datos todo lo sostienen. O sea, los datos, puedes discutir cualquier idea, pero los datos, si están ahí, no hay mucho que hablar. Bueno, estuve estudiando un máster en la Universidad de Harvard, un máster de estadística, y a su regreso se integra en el Instituto de Estudios Fiscales, donde inicia una intensa labor investigadora que compagina con la docencia en la Universidad Carlos III. Bueno, 2003 regresa al Instituto de Estudios Fiscales como jefa de estudios de investigación, ni más ni menos. 2004 funda y lidera hasta 2019 una línea de investigación sobre políticas públicas e igualdad de género. Posteriormente, entre 2019 y 2021, desempeña labor de investigadora y profesora asociada en el Public Policy Center de la Universidad Pompeu Fabra.
y a día de hoy ejerce como investigadora independiente en economía feminista, un dato importante, convencida de que el feminismo es una herramienta esencial para abordar el inminente colapso de la civilización. Estoy tan de acuerdo con esta frase. Solo el feminismo permite reconfigurar una economía desde la justicia social y la solidaridad. Términos que de verdad no se puede entender el servicio al otro y a la otra, ¿no?, el servicio público, si no es desde estos conceptos. Además de publicar artículos de divulgación y científicos, tiene un par de libros de referencia, como Desiguales por Ley, publicado en 2013, y Contra el Patriarcado, publicado en 2018. Bueno, además de eso, tiene una participación muy activa a nivel feminista, cofundadora de la PINA, de la Plataforma Internacional PLED, miembro del Consejo Científico de ATAC y del Fórum de Política Feminista. La tenemos aquí por su compromiso con los servicios públicos que la han vinculado a plataformas como la de trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria. Así que le vamos a dar un aplauso de ánimo para que nos cuente, cositas. Todo tuyo. A ver si me oye. Aquí. Hola, hola. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlota. Se te ha olvidado decir que también estoy en contacto, aunque no voy a todas las reuniones, pero bueno, me considero también de la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos, a donde tú también perteneces y mandas esos maravillosos mensajes, los mensajes de domingo. Cada domingo. Estoy... A ver... Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotras y vosotros y voy a intentar aprovechar el tiempo lo más sucintamente posible en este tema. Atención a la dependencia en España, problemas, soluciones y obstáculos. Voy también a dar algunos datos y a contar algunas cosas que han ido pasando desde 2006 hasta ahora. En lugar de soluciones podría decir solución. O sea que hay solución, ¿no? Bueno, pues rápidamente pasaré por cosas que ya sabemos, pero que conviene quizás recordar que no se gasta, o sea, se gasta muy poco en atención a la dependencia. Ahí tenemos España, la de la flecha, en comparación con otros países como porcentaje del PIB, pues muy poco, ¿no? Y además, bueno, pues la gente atendida, ¿no?, la cobertura también es pequeña en comparación con otros países. Aquí podemos ver, si veis, a ver dónde tengo que señalar, ahí. Si veis, en el 2021, no, en el 2022, parece que ha aumentado la cobertura, ¿no? La cuestión es en qué ha aumentado. Porque aquí lo importante no es solo cuánto se gasta y a cuánta gente se atiende, sino cómo se la atiende, en qué se gasta y cómo se gasta, ¿no? Ya veremos, porque ya veremos estos aumentos en qué han sido. Bueno, pues yo quería, como digo, hablar un poco de la historia. Sabéis que el gran hito en este país fue la Ley 39 de 2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la que llamamos Ley de Dependencia, que por primera vez plantea el derecho a la atención de las personas en situación de dependencia. Antes había recursos dispersos, había residencias de algunos municipios, de algunas comunidades, de algunas entidades religiosas, etcétera, y sobre todo lo que había eran las mujeres de la familia, pero como dice Vicens Navarro siempre, cuando decimos familia tenemos que decir mujeres de la familia, ¿no?
y las empleadas de hogar, que son ese complemento, ese colchón, ¿no? que hay para que no sea ya la catástrofe total. Bueno, entonces la ley 39/2006 plantea por primera vez el derecho a la atención, pero ¿a qué atención? No plantea el derecho a la atención suficiente. Lo que plantea es ayudas. ¿Y qué es eso de las ayudas? O sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué es eso de las ayudas? Por ejemplo, en el sistema de salud podríamos hablar de ayudas. Cuando estás enfermo te dan una ayuda, ¿no? No te solucionan el tema, pero te dan una ayuda. No, o sea, no se habla de servicios públicos, se habla de ayudas y no se habla de atención suficiente. Y se mete en servicios sociales. No es un servicio público de atención a la dependencia, aunque luego se dice SAD, ¿no? Pero en realidad es parte de los servicios sociales. Los servicios sociales que tienen todo ahí. Son un cajón desastre, claro, son un cajón desastre ¿para cuándo? Para cuando se necesita esa ayuda, ¿por qué? Porque falla la familia. Seguimos hablando de esto. Antes de 2006, la atención a la dependencia, como digo, era cosa de mujeres, ¿no? Y después de 2006, la atención a la dependencia sigue siendo cosa de mujeres. Bueno, son mujeres el 82% de las personas trabajadoras de los servicios sociales esos, ¿no? El 84% del personal de las residencias de mayores, el 95% de las trabajadoras de atención a domicilio, el 94% de las personas empleadas de hogar y ese otro 6% son jardineros y otras cosas por el estilo, ¿eh? O sea que no son sobre todo cuidados. El 69% de las personas que viven en las residencias de mayores son mujeres. El 72% de las personas mayores de 65 años que viven solas son mujeres. Esto es muy importante también, ¿eh? Porque no son solo mujeres quienes dan los servicios, quienes cuidan, sino también quienes necesitan los cuidados. Y en realidad esto es poca cosa, porque lo importante, las cuidadoras familiares siguen siendo la columna vertebral de los cuidados de larga duración en España. Estoy citando el documento de diagnóstico para la estrategia de desinstitucionalización de 2024. O sea, es un documento oficial que dice esto. Casi el 70% de las personas en situación de dependencia son atendidas exclusivamente por algún integrante de la familia. Luego volvemos sobre esto, ¿no? Porque es un documento de la estrategia de desinstitucionalización, pero ya te está diciendo que en realidad lo que se cuida son las mujeres de la familia en casa, ¿no? No se quieren desinstitucionalizar, ¿qué? Ya podemos empezar a preguntarnos, ¿no? Bueno, total, que son las mujeres de la familia en los países familiaristas, como España, porque luego hay otros países que han dado un salto, como los países nórdicos, y que no plantean que sean las mujeres de la familia la familia, vamos a decir, responsable de cuidar a sus personas, sino que son servicios públicos. Es un derecho a la atención suficiente por parte de los servicios públicos. Y las personas de la familia pueden darte todo el cariño, todo el tiempo de calidad, visitarte, por favor, que no se prohíban las visitas a las residencias nunca más, etcétera, etcétera. Pero el cuidado, suplir la falta de autonomía personal es un derecho de la persona y son los servicios públicos. Aquí no, aquí esto es cuando la familia falla, cuando hay abandono, etcétera. Como dijo Carmen Calvo en la televisión el 7 de mayo de 2020, dijo, sí, claro, es que hay que cuidar a esas personas cuando no tienen familia y están en esos lugares. Y se refería a las residencias. Esto fue Carmen Calvo, pero es que da igual, o sea, son todos los políticos de todos los colores quienes dicen estas cosas, ¿no? En La Sexta, el 1 de junio de 2025, o sea, hace 2 días, se hablaba de que 1 de cada 3 cuidadoras son mayores de 60 años. ¿Os podéis imaginar? Es que, bueno, aquí lo sabemos, pero es que hay que resaltarlo. Esas mujeres están cuidando a sus nietos y nietas también, y también a sus padres. Esta que salía en La Sexta, Rosa, tenía 3 a su cuidado. Tenía
a su padre que al que había que hacérselo todo, a su suegro que se tomaba 15 pastillas al día y, por ejemplo, decía, entre otras cosas, es que me quiten 3 duchas al día es importantísimo. Que te quiten 3 duchas, o sea, bueno, en fin. Vale, pues esa es la historia. Y quiero hablaros de la batalla del artículo 18. No sé si os suena el artículo 18. El artículo 18 de la Ley de Dependencia es el que establecía la prestación por cuidados en el entorno familiar. Ese artículo las feministas pretendíamos que no figurara, que se suprimiera del proyecto de ley. Y éramos las feministas independientes y también las mujeres en el Parlamento. A mí me contó Gaspar Llamazares una vez que todas las mujeres, no todas, pero muchas mujeres de todos los partidos del espectro político en el Congreso se rebelaron contra ese artículo, porque lo que queríamos era precisamente que se proporcionaran servicios públicos, no que se diera lo que luego se llamó paguita a esas mujeres cuidadoras 24 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Me decían, bueno, pero no pasa nada, que se les dé una paguita, aunque sea poco, porque de todas formas ya están cuidando. Y como ya están cuidando, pues mejor que se les dé, menos es nada. Yo soy extremeña y digo, eso del menos es nada, que se dice en mi pueblo, eso no vale en política social. Eso no se dice nunca en otras cosas. Por ejemplo, yo me tiré mucho tiempo ahí luchando en esta batalla del artículo 18, como muchas otras, ¿no? Y en aquellos tiempos contaba un cuento, ¿no? Porque me dio por contar cuentos en las charlas, porque la gente se hace más a la idea de la realidad. Entonces érase una mujer 800 eurista, porque las mujeres, no, aquello de 1000 eurista, no, es que 800 eurista o 1100 eurista, ¿no? Mujeres o hombres. Que está ahí en su trabajo, tal, su padre se pone malo, entonces el Estado le dice... Bueno, es la cuestión de los incentivos, la presión de todo, que ya la había, pero que ahí lo va a haber más en el futuro. No es las que ya estaban, es las que venían detrás, ¿no? Pero luego, cuando ya su padre se muere y ya no tiene ni la pensión de su padre, ni los 300 euros de paguita, ahí ya no hay nada, porque no hay prestaciones para excuidadoras. Solo te dan prestaciones para el cuidado mientras te necesitan para que cumplas esa función. Pero luego te has quedado sin cotizaciones, te has quedado sin derechos, te has quedado sin nada y nada. Bueno, entonces, eso es el problema de los incentivos a mantener el sistema. Te dan los 300 euros, aunque fueran 400, por cuidar 24 horas, 365 días al año. A ver, poner cualquier paralelismo. Yo ponía, por ejemplo, en esto del menos en nada. Bueno, pues venga, vamos a contratar a uno que viene de un país africano donde se está muriendo de hambre, le vamos a contratar a recoger la fruta aquí en Lleida y le vamos a dar por la comida o 400 euros. ¿Y qué me decís? Eso es esclavismo. No, porque hay un salario mínimo, esos son los derechos, ¿no? Hay un salario mínimo, hay unos horarios, hay unas vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. Y aquí a esas mujeres se les hace renunciar a su vida o tener una culpa para toda la vida por no haberlo hecho, renunciar a su ocio, renunciar a su propia vida familiar, renunciar a su salud, porque ya sabemos cómo es la salud de las cuidadoras. Y, oye, ahora que esta última ola feminista ha puesto esto en primer plano, a lo mejor tienes que cuidar a tu maltratador, que a lo mejor no es un maltratador extremo que te azota todos los días, pero no sé si habéis visto la serie Querer. Os la aconsejo vivamente, porque los maltratos son de muchos tipos. Bueno, y para la persona cuidada, pues también es un confinamiento en su casa, dependiendo de la persona que le cuida, sabemos los síndromes de cuidadora, etcétera, la pobreza. Y como complemento, entonces, ese es el sistema, este era el sistema que se nos ponía ahí, y como complemento a las empleadas de hogar, que ya os digo de antemano, las empleadas de hogar no tendrán empleo digno hasta que no se las reconvierta a trabajadoras en el sector público, en el servicio público de atención a la dependencia. Igual que, por supuesto, las empleadas de atención a domicilio. Pero las empleadas de hogar es un esclavismo que ni siquiera están en el régimen general, ¿no? Bueno, pues la batalla del artículo 18 se perdió.
y lo único que conseguimos fue la victoria pírrica de que se pusiera que en la exposición de motivos de la ley que iba a ser un recurso excepcional, mientras que coyunturalmente no se pusiera todo en funcionamiento, en aquellos sitios remotos donde no llega, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sabíamos que se iba a convertir en regla. Y yo me tiré paseando esta foto durante un año o dos, que es, pues, ¿qué es lo que se puso cuando se puso la ley de dependencia? Se puso en primer plano la paguita, pero eso sí, cuidadores, ya no se decía cuidadoras todavía en aquel tiempo, ¿no? Entonces, esta foto que a mucha gente no le gustaba, desde luego, y le daba mucha rabia, pero bueno, esto es lo que pasó. Y lo que pasó y lo que sigue pasando como habíamos previsto, porque mirad, en este momento, ahora, estos son datos de finales de cada año, pues de 2004, de finales de 2004, ¿no? Entre la paguita, que es el 42%, ¿vale? La prestación económica por cuidados en el entorno familiar, y la atención a domicilio, que es el 24%, pues eso, el 66%, 2/3, ¿no? La gran mayoría de los PIA, ¿no? De las soluciones que le dan a la gente. Y esas dos soluciones, conjuntamente, están basadas en la cuidadora familiar. Porque como sabemos, y que tenemos aquí unas compañeras que nos lo pueden explicar mucho mejor, la atención a domicilio es una ayuda. Pero si una persona necesita 24 horas de cuidado, con 2 horas al día no haces absolutamente nada. O sea que necesitas verdaderamente una cuidadora a tiempo completo, y eso es una ayuda. Vale, bueno, ¿y cómo ha ido evolucionando? ¿Os acordáis aquello que os decía, que sí que parece que se ha aumentado la cobertura? ¿En qué se ha aumentado la cobertura? Pues mirad, esto es la prestación por cuidados en el entorno familiar. ¿Qué es lo que ha crecido? ¿Vale? En los últimos años. Y luego tenemos la ayuda a domicilio. Esto es lo que crece. Aquí tenemos, quizá no lo veis, pero entre 2018 y 2024 el aumento de la atención residencial es un 10%, y de cuidados familiares un 50%. ¿Vale? Y eso que la población está cada vez más enferma, y que la población española está especialmente enferma. Bueno, en Suecia es un 32,2% de las personas mayores de 65 años que tienen dificultades para las actividades básicas de la vida diaria, y en España un 50,6%, ¿vale? O sea que, y sin embargo, en Suecia se atiende mucho más en instituciones, eso que llaman instituciones, que en eso. Bueno, os quiero hablar de un estudio inconveniente, que es un estudio que hicimos, bueno, pues así como por una carambola, tuvimos oportunidad de hacer en el Instituto de Estudios Fiscales en 2017-18. Aquí está Mercedes Sastre, que fue una de las del equipo que hicieron este estudio, que fue el equipo de atención a la dependencia, porque también había una parte de educación infantil de 0 a 3, pero eran Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre, ¿no? Y lo titulamos La atención a la dependencia en España, evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Esto que repetimos como un mantra porque es fundamental cada una de sus partes, ¿no? Bueno, luego seguimos un poco ahí dando la lata, ¿no? Y al final, pues con Vicens Navarro, con la Pompeu Fabra, pues volvimos a actualizar el estudio, ¿no? Y una página que se llama cuartopilar.es, donde hay un manifiesto, podéis visitarla, etc. Bueno, ¿qué hacía ese estudio? Pues lo que hacía era intentar trasladar a España el sistema de Suecia, el sistema basado en el derecho a la atención suficiente por parte de los servicios públicos, ¿no? Se evalúa cuánto la estimación de la demanda, cuál es la situación actualmente, a cuánto se debería atender, estimación a base de encuestas, qué servicios se necesitarían, etcétera, ¿no?
Y luego se hace una propuesta, pues eso, basada en esos principios, con esa cartera de servicios y esa cobertura que trasladamos desde Suecia. Yo me estoy basando aquí, a partir de ahora, en la presentación que tiene Mercedes Sastre. Mercedes está allí al final, Mercedes. Y que está colgada en cuartopilar.es, o sea que le podéis preguntar también cosas a ella. Bueno, la propuesta que hacíamos era un nuevo sistema de atención a la dependencia que por ley establezca el derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos, para lo cual hay que aumentar la cobertura para atender a toda la demanda sin contar con la cuidadora familiar. Solo servicios públicos de gestión y provisión pública, me gusta decir provisión en vez de producción, pero parece que es la palabra que se dice ahora, o sea, revertir las privatizaciones y eliminar las prestaciones y desgravaciones relacionadas con la dependencia. Porque las desgravaciones, por ejemplo, la prestación por utilización de servicio es un complemento para la gente que tiene derecho a pagarse una residencia cara, ¿no? Y las desgravaciones son para la gente que tiene suficiente renta para desgravarse, pero no, o sea, es que se dan servicios públicos y ya está. Bueno, es decir, un derecho subjetivo, universal, con equidad de género, basado en servicios, suficiente, público. ¿Qué hacemos entonces? Las prestaciones económicas en el sistema actual están vinculadas, son las vinculadas al servicio por asistencia personal, por cuidados en el entorno familiar. Y luego están los gastos fiscales, las desgravaciones en el IRPF, etcétera. La propuesta es que todas esas prestaciones desaparecen y solo servicios públicos. Se aumenta la intensidad protectora y se diversifica, por supuesto, la cartera, ¿no?, de servicios. La provisión en el sistema actual, esto es importante, son cuidadoras familiares, luego producción pública y producción privada con centros concertados, empresas acreditadas, que es empleo precario. Lo que planteamos es solo... Vale. 5 minutos. Producción pública a cargo de las comunidades autónomas y corporaciones locales, o sea, con empleo público de calidad. La financiación por parte de las administraciones públicas, el cuidado gratis y que la gente se pague la manutención y el alojamiento. Y la gente, porque eso te lo tienes que pagar de todas formas, pero el cuidado es lo que te proporciona el sector público. Eso es lo que pasa en Suecia. Y entonces, si tú no tienes dinero, pues tampoco tienes dinero para la vivienda en tu casa, ¿no? Entonces necesitarás prestaciones por vivienda, necesitarás una política de vivienda. Esto es muy importante porque así la gente que no necesita cuidados también podría optar a las residencias, porque si no necesitas cuidados, tú te pagas tu manutención y tu alojamiento y el cuidado, bueno, incluso tú puedes colaborar y muchas querrían colaborar, ¿no? Así luego cuando tengas dependencia ya pues, bueno, ya puedes estar en ese. Se estima el coste del sistema propuesto en distintos escenarios, pero estamos en el escenario 3, que es atención a toda la población dependiente, aumentando la intensidad protectora del sistema, y entonces al final se estima cuál es el gasto, cuáles son los retornos, porque el incremento total de gasto público, ya realmente atendiendo a toda la población y con toda la intensidad trasladada de Suecia, son 11.680 millones, pero los retornos fiscales por impuestos y cotizaciones sociales son casi 5.000 millones. Y el ahorro fiscal por la eliminación de las desgravaciones son también como 2.000 millones. Entonces, el incremento neto del gasto público es como 5.000 millones y se generan alrededor de 500.000 de empleos. Esto, si se implementa a 10 años, se van ya teniendo los retornos de según se va implementando, aumentando el empleo, aumentando los ingresos, etcétera, y es, bueno, pues serían... ¿cuánto es el incremento neto? 5.000 millones. Pues en 10 años, dividido por 10, 500 millones cada año, ¿no? De incremento, que no es mucho. Bueno, entonces, ¿qué? Desde luego, para las cifras que nos manejamos ahora, es verdaderamente calderilla. Entonces, la cuestión es
¿Qué pasó con eso? Bueno, pues si queréis luego en el debate me podéis preguntar y os cuento lo que pasó. En realidad, esencialmente, bueno, que sí, que nos hizo caso la plataforma del SAT y así adquirimos buenas amigas, ¿no? Y la plataforma por la remunicipalización del servicio público. O sea, esta es esencialmente la gente que nos hizo caso. Y Vicens Navarro decía, pero es que no me lo explico, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, es posible. Pero también eso podemos discutirlo, ¿por qué, no? Y el caso es ahora ¿dónde vamos? Pues ahora vamos a una cosa que se llama desinstitucionalización, la estrategia de la desinstitucionalización. Esta que viene de la Comisión Europea, de la Unión Europea, y que, bueno, no me da tiempo a leer, pero podéis buscar la definición de desinstitucionalización en Wikipedia, que es, bueno, es equiparable a el orfanato, el servicio militar, el asilo, la cárcel, el manicomio, la dimensión represora de estas instituciones, etcétera, etcétera. Claro, eso cuando la antipsiquiatría se puso de moda, la desinstitucionalización. El problema es que le llaman institucionalizar a llevar a una persona mayor a una residencia. Y eso es lo perverso, ¿no? Bueno, en la estrategia de desinstitucionalización lo que se habla es de pasar del modelo de cuidados basado en la atención asistencial de personas en instituciones a un modelo de atención comunitaria personalizada. Ya veis cuál es el modelo familiarista, cómo que está basado en instituciones. Y ejercer el derecho a vivir en familia. Esto de los derechos está muy trastornado ahora, porque se le llama derecho a cualquier cosa. Derecho a tener un hijo. Bueno, ¿cómo que derecho a tener un hijo? Derecho a vivir en familia. Bueno, mi derecho a vivir en familia. ¿Quién me asegura a mí el derecho a vivir en familia? ¿Qué es eso? Los derechos humanos son otra cosa, ¿no? Bueno, sin embargo, el propio estudio de desinstitucionalización es el que dice que el 70% de las personas son atendidas solo por la familia. Y el mismo estudio dice, en el peor de los casos, esa falta de recursos conduce a una eventual claudicación familiar, inclinándose por un escenario de institucionalización del familiar, ¿no? Bueno, en realidad, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, o bien vamos a un modelo de que la institucionalización sea una opción a que sea un derecho al servicio público. La evolución, aquí veis, la evolución es que cada vez hay menos residencias, cada vez hay menos índice de cobertura y cada vez hay más déficit de plazas de residencias. En conclusión, tenemos un sistema asistencial insuficiente, injusto, vamos a peor, hay solución, pero la pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace y por qué no se reclama? Bueno, no se hace, en lo de que no se hace, pues aquí lo dejo para el debate, pero solo digo una cosa, aquí el gran enemigo es la patronal de la dependencia, esa patronal que no debería existir, porque deberían ser servicios públicos, ese es el gran enemigo. ¿Y por qué no se reclama? ¿Por qué hay tantas manifestaciones por la salud, por el sistema de salud, por la sanidad pública, pero no hay grandes manifestaciones por un servicio de atención a la dependencia, siendo así que es una necesidad perentoria de las familias? Bueno, también lo podemos discutir y a ver qué ideas tenéis, pero yo digo que lo más importante es que son mujeres, que es un asunto de mujeres, como puse al principio los datos. Y que los hombres, los hombres tienen más dinero, se las apañan muy bien para encontrar mujeres que les cuiden, ellos no cuidan gran cosa y además se mueren antes. Bueno, yo creo que... Vale, pero no es por eso por lo que no lo piden, por lo de que se mueren antes, porque eso no saben que se van a morir antes. En realidad es por lo otro, porque los cuidados no son asunto suyo, ni cuidan ni necesitan cuidados institucionales porque tienen dinero y tienen mujeres que les cuidan. O sea, en el fondo es el patriarcado y el capitalismo, que como sabéis tienen una alianza súper, que se llevan fenomenal y que coexisten ahí y que no son inseparables. Bueno, gracias. A ti.
Os invito a que os guardéis en la memoria todas las preguntas que os hayan surgido para luego ponerlas de manifiesto en el debate, ¿vale? Muy interesante. Bueno, hay cosas ahí que traeremos luego. Seguimos con Manuel Rico, que todos y todas le conocéis porque es el director del Diario Público, además de escritor e investigador, y que lleva años comprometido con una labor informativa rigurosa y socialmente implicada. Tengo por aquí que a lo largo de su carrera ha ejercido el periodismo en medios de gran relevancia, como Diario 16, El Mundo, Interview, Tiempo, siempre con una mirada crítica, independiente y comprometida con los derechos sociales y la transparencia institucional. Transparencia institucional, al loro. Complicado esto. Qué grande, porque es especialmente conocido por investigaciones centradas en abuso de poder, corrupción política y defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad. En 2021 publica el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias, que yo creo que marca un antes y un después y pone de manifiesto, con el tema del COVID y demás, gracias a este libro se pone de manifiesto algo que las residencias venían arrastrando ya de antes, pero que no se veía, ¿no? Nadie se atrevía a levantar ese melón. Pues con Vergüenza, el escándalo de las residencias es una obra fundamental para entender esta tragedia que vivieron miles de mayores en las residencias y sus familias, que hablabas antes. Más allá de todo esto, Manuel cree firmemente en el poder del periodismo como herramienta de transformación social. Yo creo que es una herramienta fundamental, ya que tenéis el beneficio, el lujo de poder dar voz a los que no tienen voz. Y eso no todos los periodistas lo entienden igual, pero afortunadamente Manuel sí. Y por eso está aquí, para contarnos cosas. Así que adelante, todo tuyo, el personal. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Es un honor estar aquí y desde luego compartir mesa con vosotras, con María Pazos también, a pesar de sus deseos finales un poco regulares para los hombres. Espero que no estemos todos incluidos en ese grupo. Los deseos son maravillosos. Yo he dicho lo que hay, pero los deseos son geniales. Bueno. Os quiero. Yo voy a dar algunas ideas generales sobre la ley de dependencia y luego básicamente voy a intentar explicar someramente cómo es el modelo residencial, cómo era cuando llegó la COVID y cómo sigue siendo y qué lecciones hemos aprendido, que básicamente sería mejor decir qué lecciones no hemos aprendido de lo que ocurrió con la pandemia en las residencias, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas generales, aunque en parte ya han salido aquí. Efectivamente, la ley de dependencia del 2006 es un paso adelante, se vendió como el cuarto pilar del estado de bienestar. En fin, suscribo todo lo que ha dicho María sobre las lagunas que tiene, pero hay además un tema de contexto histórico, que es que nace muy poco antes de la gran crisis financiera de 2008, con lo cual realmente nace coja financieramente. Y eso, bueno, se nota desde el principio porque efectivamente, aunque la ley estuviese perfectamente diseñada, bueno, si al final no tiene dinero, pues no se puede desarrollar, ¿no? Pero desde el punto de vista, sobre todo del sector residencial, aunque es aplicable a la atención a domicilio y a la teleasistencia, porque al final las empresas que trabajan o que operan en un sector, o casi todas las grandes operan en los tres, para ellas ejerce vamos a llamarle efecto llamada, porque cuando uno analiza, sobre todo las empresas que están en manos de fondos de inversión, por qué es atractivo el sector de las residencias en países como España, los análisis que hacen y sirven también para la sanidad, valoran tres cosas. Uno, que hay dinero público, y digamos que la ley del 2006 es la que le da una legislación que respalda ese dinero público.
La esperanza de vida, porque España es uno de los países con una esperanza de vida más alta del mundo y, por lo tanto, desde el punto de vista de las empresas que vienen a hacer negocio, tienen clientela garantizada, porque además los últimos años de su vida vamos a necesitar cuidados o hospitales, por eso también aplican la misma idea a la sanidad, ¿no? Y luego ayer también hubo un factor con el tema de las residencias muy específico de España, pero que coincide justo en esa época, que es el derrumbe o la caída de las cajas de ahorros. Hace 20 años, de los 9 grandes grupos de residencias que había en España, 5 estaban controlados por cajas de ahorros, porque formaba parte de aquello de la obra social. Todos esos grandes grupos controlados por las cajas de ahorros terminan en manos de multinacionales controladas por fondos de inversión, ¿no? Esto es lo que dispara y cambia por completo el mapa residencial que tenemos ahora frente al que había hace 15 o 20 años, ¿no? Bueno, estas eran unas ideas generales. Voy a entrar en el modelo de las residencias. Bueno, como sabéis, realmente, aparte del artículo 18, el 17, yo lo voy a mencionar también es muy polémico, y a las patronales de las que hablaste es la gran apuesta que están haciendo ahora, es la prestación vinculada al servicio o el cheque residencia, luego lo mencionaremos, pero la ley básicamente recoge 4 tipos de prestaciones, que es la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche y la atención residencial, las residencias. ¿Cuáles son las características del modelo residencial en España? Es un modelo completamente privatizado. Completamente privatizado significa que el 89% de las más de 5.700 residencias que hay en el conjunto del Estado, el 89% son de gestión privada. A veces vemos cifras menores porque nos dan la cifra de la titularidad, de quién es el titular de la residencia, pero obviamente lo relevante es la gestión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si nadie se le ocurriría decir que las estrellas Michelin se deben repartir según quién sea el dueño del edificio donde está el restaurante, sino quién está en los fogones, ¿no? Pues aquí lo mismo. Lo importante es quién gestiona la residencia, no quién es el titular. Bueno, 89% gestión privada, en comunidades como Madrid o Cataluña, cerca del 94%. Segundo, es un sector cada vez más controlado por grandes multinacionales y que a su vez están en manos de fondos de inversión. No voy a entrar demasiado en el tema de los fondos porque sería, aburrido y pues seguro que no lo explicaba todo lo bien que debería, pero el tipo de fondos que invierten en las residencias son los que se llaman fondos de private equity, capital privado, que básicamente por el contrato con sus inversores, en un plazo de entre 5 y 7 años tienen que salir. Invierten, recaudan dinero para invertir en una actividad, en un negocio desde su punto de vista, y en un plazo de 5 o 7 años tienen que vender para obtener las plusvalías y repartir esas ganancias entre los inversores. Esto es importante para entender con qué mentalidad entran, porque no es alguien una familia que le gusta la dependencia, una persona que le gusta la dependencia y que quiere montar esa actividad legítimamente. No, es alguien que viene con la idea de ganar el máximo dinero posible en el mínimo tiempo posible, y eso realmente en el sector residencial solo hay 2 formas de conseguirlo. Bueno, teóricamente habría alguna más. Teóricamente, con cualquier actividad tú puedes ganar dinero si tienes muchos más ingresos o si recortas gastos. ¿Qué pasa? En las residencias ganar mucho más dinero es complicado. ¿Por qué? Porque tú no puedes pasar de 200 camas a 400. Tienes un edificio, o sea, no es tan flexible. La otra forma de ganar dinero es aumentar las cuotas, pero estamos ya en España en unos límites de lo que se paga muy cerca de lo admisible porque es muy alto, ¿no? Entonces, quien viene a hacer solo negocio, la vía fácil es recortar, ¿no? Ahorrar. Y recortar, de nuevo, solo hay 2 formas. Una, la precariedad laboral, o sea, los costes laborales, que en la actividad residencial suponen o deberían suponer en torno al 65% de los gastos, y que en el caso de los grandes grupos controlados por fondos a veces está en torno al 50%, y luego los sueldos, o sea, personal y sueldos. Para que nos hagamos una idea, el salario base del 2025 de las gerocultoras, efectivamente el 90% son mujeres, son 16.245 euros por una jornada de 1.772 horas al año. Hay una excepción en el Estado, bueno, 2 para ser exactos, que son Guipúzcoa y Vizcaya,
donde el convenio recoge 200 horas menos de trabajo y en torno a un 40% más de salario. ¿Por qué? Porque en ambos territorios históricos hubo unas huelgas durante muchos años muy potentes, muy bien respaldadas allí, en este caso por el sindicato ELA, y bueno, pues consiguieron esas mejoras. Pero en el conjunto del Estado la situación es la que acabamos de mencionar, ¿no? Y segundo, la falta de personal, lo que se llama ratio de personal, que es un término horrible, la ratio este año de atención directa está en 0,33, ¿eso qué significa? 33 cuidadoras por cada 100 residentes, y por tener un elemento comparativo, los países nórdicos, que son los que se ponen como ejemplo, está en torno a 1,1 más bien, ¿no? O sea, estamos 3 veces por debajo. Es verdad que con nuestro fraude fiscal es imposible tener prestaciones de países nórdicos, pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Bien, precariedad laboral, y luego el otro elemento donde recortan quienes solo vienen a hacer negocios es la alimentación. Por eso, cuando leemos las quejas de los familiares de residentes, siempre las quejas son las mismas, que es no hay personal de noche, no hay médico ya por las tardes, no hay ni personal los fines de semana, en verano ya es un drama absoluto, y la alimentación es muy mala. ¿Por qué? Pues si entendemos el modelo de negocio, entendemos por qué esa es la situación que se produce, ¿no? Y luego, otro elemento muy importante y que además demostró su impacto cuando llega la pandemia, son el tipo de residencias que tenemos, que básicamente hay dos cuestiones que son problemáticas. Uno son las macroresidencias y otro las habitaciones dobles. Las macroresidencias, hay residencias en Madrid, en concreto hay 202 residencias con más de 100 plazas, pero hay más de 20 con 300, 400 plazas. Pero bueno, en general los grupos quieren tener las residencias más grandes posibles, obviamente, porque eso son más habitaciones, más ingresos, ¿no? Realmente hay macroresidencias que responden a dos momentos históricos diferentes. Una, que vienen de los años 80, cuando se empiezan a construir, ahí se construyen, algunas eran en ese momento, o la mayoría, de gestión pública, porque eso empieza a cambiar a partir del año 97-98. Y había un concepto de las residencias como hospitales, por eso grandes residencias con pasillos, habitaciones a los dos lados, y luego están ya las macroresidencias de los grupos privados, ¿no? En la pandemia hay 3 estudios de los gobiernos de Castilla y León, de Euskadi y de Navarra, con tres gobiernos diferentes, por lo tanto, Castilla y León PP, Navarra PSOE y Euskadi PNV, en el que analizan el impacto en las residencias, qué factores influyeron más, y los 3 coinciden en diversos puntos, y uno de ellos es que el impacto fue mucho mayor en las macroresidencias, en las residencias de más de 100 habitantes, obviamente en términos porcentuales, en términos absolutos siempre lo sería, ¿no? Pero en términos porcentuales el impacto fue muchísimo mayor, que también tiene su lógica si lo analizas, más gente entrando y saliendo. La precariedad laboral también influyó en eso, porque hay, sobre todo en lugares como Madrid, muchas gerocultoras que trabajaban en más de una residencia, con lo cual, si eran asintomáticas, sin saberlo, al trasladarse de un lugar a otro, llevaban el virus de una residencia a otra. Bueno, en fin, hay toda una serie de factores. Y segundo, las habitaciones dobles. Yo, cuando empecé a investigar este tema, fue una de las cosas que más me sorprendió, es que la mayoría de las habitaciones en las residencias son dobles, no individuales. A mí eso me parece un atentado clarísimo contra el derecho a la intimidad de las personas que van a vivir a una residencia, y que yo no entiendo cómo como sociedad aceptamos esto tranquilamente, ¿no? Bueno, eso en cuanto al modelo de residencia. Hay para mí un segundo elemento que escribí en mi investigación, que llamé la administración ausente, ¿no? Y en teoría hay 2 grandes debates. María hablaba de que todas las residencias deberían ser públicas. Estamos en un foro sobre la remunicipalización. En los últimos años creo que se ha remunicipalizado solo una residencia en un pequeño pueblo de Navarra,
Pero para mí hay otra vía que no lo planteo como alternativa, pero que es muy importante, que es el sistema sería totalmente diferente si el Estado, si las administraciones se tomasen en serio sus funciones, las funciones que tienen atribuidas, ¿no? En una prestación social, en un servicio social, el Estado tiene básicamente 4 actividades que puede ejercer en teoría. Una es prestar el servicio. Como hemos visto, eso no lo hacen, han renunciado porque el 89% es la gestión pública, de gestión privada, perdón, pero hay otras 3 actividades, otras 3 actuaciones a las que de momento no pueden renunciar. Una es legislar, por fortuna todavía no tenemos legislaciones privadas como en la Edad Media, otra es inspeccionar y otra sancionar. En los 3 hay un agujero tremendo y eso es lo que facilita que quienes vienen a hacer negocio se aprovechen de esa situación para realmente convertir la prestación o la atención a la dependencia, en este caso en residencias, en un negocio, ¿no? La legislación es, en parte muy obsoleta y luego completamente deficiente en las diversas cuestiones que hemos mencionado, desde el personal a falta de transparencia, falta de control de quién invierte, etcétera. Las inspecciones es un drama absoluto. Para que os hagáis una idea, cuando en 2020, cuando llega la pandemia, había en toda España 220 inspectores para 5.700 residencias. Aunque fuesen superhéroes y superheroínas, no habría una inspección seria, ¿no? Y luego las sanciones, tenemos una cosa muy típica a veces en España cuando uno analiza legislación de diversos sectores, que es una legislación aparentemente que impone unas sanciones muy, muy fuertes. Yo recuerdo la primera vez que leí una entrevista, era alguien de la patronal de la Comunidad Valenciana, que decía, es que hasta 1 millón de euros se puede de multas, es absolutamente punitivo, tal. Bueno, luego pedí por transparencia los datos de todas las multas entre 2014 y 2019 en todas las comunidades autónomas. En 6 años se habían impuesto solo 10 multas de más de 100.000 euros en 6 años en el conjunto de España, ¿no? La inmensa mayoría de las multas eran de 6.000 euros o menos, ¿no? Entonces, estas 3 cuestiones que se podrían solucionar mañana, porque convertir en públicas, insisto, yo puedo estar ahí, todas las residencias, sería complicado, había una batalla jurídica tremenda, y no estoy diciendo que no se haga, pero desde luego esto se puede hacer sin que la Unión Europea diga que somos un Estado bolivariano, sin la batalla judicial, y depende más de la presión o de la voluntad de hacer cuestiones que vayan en esta línea, ¿no? Vale, esto respecto al modelo. El otro gran bloque, pero más reducido, porque si no me pasaré de tiempo y me echarán la bronca con razón, es las no lecciones aprendidas o las lecciones de la pandemia que deberíamos haber aprendido, ¿no? En junio del 2022 se vendió lo que se vendió como el nuevo modelo residencial, el nuevo modelo de residencias, ¿no? Bueno, realmente no. El principal problema es que no era no es un nuevo modelo. Evidentemente, lo que se aprobó ahí en el Consejo Territorial, y ahora hago el matiz de lo que significa aprobar algo en el Consejo Interterritorial, donde están el Estado y las diversas comunidades autónomas, era una mejora respecto a lo que había, sin ninguna duda, ¿no? Se marcaban, por ejemplo, límites como que las residencias en ciudades no podían tener más de 120 plazas. Se legislaba sobre lo que se conocen como las unidades de convivencia, que es, con independencia del número de plazas, que haya unidades de convivencia que no superen las 15 personas. En este caso se decía, en ese nuevo modelo, que como máximo, o sea, que como mínimo hubiese un 65% de habitaciones individuales, o que la ratio de atención directa en el año 2030 fuese de 0,51, o sea, 51 gerocultoras por cada 100 residentes, ¿no? Vale, esto era una mejora, quedaba muy lejos, desde luego no entraba en tema de gestión público-privada, no entraba en el tema de inspecciones, sanciones, etcétera. Era una mejora, pero no era obligatorio. Se aprobó en el Consejo Interterritorial con el voto en contra de las comunidades del PP, en aquel momento todavía eran minoría, pero eso había que trasladarlo luego a la legislación autonómica.
Las únicas dos comunidades que hasta hace unos meses le habían trasladado, bueno, hasta hace unos meses y hasta ahora, tomándose en serio las consideraciones del Consejo, fueron Navarra y la Comunidad Valenciana. Con el cambio de gobierno, la Comunidad Valenciana ya lo está desmontando y en Madrid, por ejemplo, se aprobó a finales del año pasado la nueva normativa que no hace caso omiso en estos temas fundamentales a lo que se aprobó en el Consejo, porque las comunidades sostienen que ellos tienen la potestad y, por lo tanto, para que os hagáis una idea, donde en el Consejo se recomendaban que las residencias no tuviesen más de 120 plazas, lo que aprobaba el Gobierno Ayuso son 150, donde las unidades de convivencia se decía límite 15 plazas, en Madrid van a ser 25, con lo cual eso, desde luego, no es una unidad de convivencia con el sentido que debería tener, donde la ratio de personal son esas 51 personas gerocultoras por 100 residentes en Madrid, estará entre 0,37 y 0,45, o sea, entre 37 y 45, dependiendo del número de la dependencia que tengan los residentes, y donde en el Consejo Interterritorial se hablaba de un 65% de habitaciones individuales como mínimo, en Madrid es el 50%. Bueno, total, que lo ha adaptado a los intereses de las empresas, porque si uno ve estas 4 medidas, las 4 tienen un impacto económico directo en las cuentas de resultados de las empresas, ¿no? Personal, número de habitaciones individuales y el límite de plazas, ¿no? Pero bueno, esto ya es un problema, pero para mí el mayor problema es que ese nuevo modelo de residencias no tocaba esos aspectos fundamentales en los que no se va a cambiar los cuidados a las personas mayores, ¿no? Y es permitir que se pueda venir a prestar servicios de dependencia con un modelo de lucro, que es lo que está detrás de, no de todas, porque no todas las residencias son iguales, pero desde luego sí de los grandes grupos. Sí, de los que están controlados por fondos de inversión, se puede defender con sus páginas web, con los que ellas mismas declaran que vienen a hacer negocio, porque es a lo que se dedican y no engañan a nadie, ¿no? En ese sentido son transparentes, ¿no? Lo último, y se ha mencionado aquí, también está en el modelo en la ley del 2006, es la desinstitucionalización y la apuesta por la atención domiciliaria. A mí me parece muy bien, lógicamente, la atención domiciliaria, que se haga una apuesta fuerte, es absolutamente necesaria. La mayor parte de la gente, si puede estar en un domicilio bien cuidado, con todas las salvedades, obviamente, que ha dicho María, genial, pero es que son habitualmente dos momentos diferentes de la vida de una persona. O sea, es una pequeña trampa por parte del Gobierno plantearlo como una alternativa. La atención domiciliaria no va a ser una alternativa para las residencias en la inmensa mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque las personas que están entrando en este momento en las residencias entran ya o con una dependencia física o un deterioro cognitivo avanzado, precisamente porque se retrasa todo lo posible la entrada y esas personas en principio no van a poder estar atendidas en atención domiciliaria, menos con el número de horas que se financian en este momento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser, o me gusta ser combativo a la hora de decir, oigan, miren, no nos hagan este truco porque están planteando algo que realmente no es una solución. Están planteando como solución la desinstitucionalización cuando no lo es. Lo cual, insisto, no significa que no haya que mejorar la atención a domicilio, la teleasistencia, y eso sí, todas las cuestiones que hemos dicho respecto al modelo residencial, al lucro, al modelo de negocio, son aplicables a la atención domiciliaria, porque básicamente es que son las mismas empresas. Si uno coge las 10 principales empresas de residencias y de atención domiciliaria, bueno, algunas se mueven en el ranking, pero coinciden básicamente, pues yo que sé, en residencias, Clece, la de Florentino Pérez, es la 8ª y en atención domiciliaria la 1ª. Pero Domusvi está arriba de todo, bueno, Clarian, en fin, que son los mismos. Entonces, obviamente, vienen con la misma intención, que es hacer negocio, y además, en el caso de la atención domiciliaria, a veces con un elemento
o con algún elemento peor, que es el tema de las inspecciones. Es muchísimo más difícil de controlar seriamente y, bueno, obviamente si no tienes inspectores, pues ya nos olvidamos, ¿no? Entonces, mejorar la atención domiciliaria sí, mejorar las condiciones, porque también el tema de la precariedad laboral para las trabajadoras de residencias, pues para las trabajadoras de atención domiciliaria es todavía mayor, porque muchas veces no tienen un contrato de jornada completa, sino parcial, con lo cual no llegan ni a 1.000 euristas, ¿no? Pero, ojo, no lo presentemos como la solución mágica que va a solucionar los cuidados de las personas que están en residencias y que necesitan esos cuidados, ¿no? Y por último, una última mención al artículo 17. María habló del artículo 18. El artículo 17, lo que también se planteó como algo excepcional en la ley, básicamente es lo que se llama prestación vinculada al servicio o cheque residencia, ¿no? La idea era, si alguien tiene derecho, bueno, a un servicio, aunque esto se aplica a todos los servicios de la ley, pero sobre todo a las residencias, si alguien tiene derecho a una plaza, tú solicitas la dependencia, te dicen, pues tienes un grado que te da derecho a tener plaza en una residencia, y por lo tanto la forma de tener plaza en una residencia es o hay una residencia pública donde hay una plaza, o hay una residencia con plazas concertadas, es decir, la administración alquila en una residencia un número de plazas, por lo tanto, desde el punto de vista de la administración, es una plaza pública, no de gestión pública, pero sí porque la pagan ellos, o hay una plaza en una residencia de gestión indirecta, o sea, de titularidad de la administración, pero que gestiona una empresa privada, ¿vale? Pero si no hay, la ley, los legisladores dicen, vale, si no tenemos en ese momento una plaza en ninguno de estos tres, vamos a aprobar este elemento de cierre, que es el cheque residencia, que básicamente lo que significa es, yo te doy una cantidad para que tú con esa lo complementes, tú pagas el resto y yo te doy una cantidad para que tú con eso puedas ir a una residencia y obtener una plaza. ¿Qué pasa? Que esto introduce un elemento de desigualdad brutal. ¿Por qué? Porque si tú tienes una pensión de jubilación muy alta y te dan, como máximo está en 700 y pico euros, a lo mejor te permite conseguir esa plaza en una residencia. Pero si tu pensión o tus ingresos son más bajos, con los 700 euros no te llega. Por lo tanto, introduce ese elemento de injusticia social. Y luego hay otro elemento, que es traslada por completo el poder de selección del residente a la patronal. Por eso las patronales es la gran apuesta y están encantados con esto, y hay comunidades donde se está apostando de manera salvaje por la prestación económica vinculada al servicio, como Castilla y León, ¿no? Porque en el sistema normal, no el cheque residencia, pues yo pido mañana, mañana me reconocen derecho a ir a una residencia, por lo tanto la administración le comunica a la residencia X, mañana va para allá Manolo Rico. Bien, pues la residencia X puede odiar a Manolo Rico, pero no tiene más remedio que admitirlo. Pero tú vas con tu cheque residencia a la residencia donde tú quieres ir y te dicen, pues no hay plazas, Manolo Rico. Y ya está, quiero decir. ¿Por qué? Porque el control de la selección de quién va lo trasladan a la empresa, que eso les encanta porque, lógicamente, lo que hacen es seleccionar a las personas que tienen menos coste para ellos, y a los demás pues dicen que no tienen plazas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que a las patronales esas que María quiere que desaparezcan les parece genial y apuestan por ellos y muchos gobiernos también, ¿no? Y bueno, como ya me caía la bronca, pero creo que he respetado, porque una cosa es que me manden al cementerio y otra que me den también por terminar tarde, pues ahora en el debate seguro que tocamos otros temas y nada, muchísimas gracias. Me ha llamado mucho la atención que ha salido una frase que yo creí que solamente se estaba utilizando en protección a la infancia, pero veo que no, que se está extendiendo como una mancha de petróleo en la inmensidad del océano y que me parece muy peligrosa, que es la de preservar la unidad familiar. Ah, sí. De esto también se está hablando en protección a la infancia cuando se derivan casos en los que hay una situación de violencia hacia los menores. Antes, el servicio específico del Centro de Atención a la Infancia, cuando hacía una valoración, se valoraba si el menor podía permanecer o no dentro del núcleo familiar.
ahora lo que se trata es de valorar, preservar, ¿no?, la unidad familiar. Entonces, se están dando situaciones muy perversas en este sentido, ¿no? Y por lo que veo también en el tema de dependencia y demás también surgen este rollo, ¿no?, de vamos a preservar la unidad familiar, todo el tema de la eficiencia que hablamos al principio, ¿no?, de reducir los costes. No, nosotros somos eficientes. Es la frase favorita de todas las empresas. Dentro de su misión, visión, valor, el tema eficiencia aparece. Entonces, si veis eficiencia, hay que temblar. Damos paso al turno de preguntas. Nos han dicho que a las 9 tenemos que estar fuera, entonces son las 8:20 y cuarto pasadas. A menos cuarto, yo lo siento ser la cortarrollos, pero os diré, quedan 5 minutos, ¿vale? Loreto tiene micro, ¿vale? Levantamos la mano. Loreto. ¿Puedo decir una cosa mientras? Por supuesto. Que abundando en esto que estabas diciendo, preservar la unidad familiar y en la estrategia de desinstitucionalización, en el documento oficial, hay un apartado que habla de prevención de la institucionalización y ahí se habla de medidas de apoyo a las familias para preservar las redes de apoyo naturales. Las redes de apoyo naturales que son la familia. Esto es el patriarcado también, ¿eh? O sea, bueno. Y una cosa que se me ha olvidado decir, que ya que tengo el micro, o que se me ha olvidado recalcar, ¿no? Lo de si la gente quiere, porque todo esto se basa en que dicen, es que la gente quiere permanecer en el domicilio a toda costa, ¿no? Parece que eso es así. Y a mí una periodista una vez me dijo, pero es que la gente quiere permanecer en el domicilio. Y yo le dije, a ver, cuando no haya lista de espera para las residencias, entonces ya te reconoceré que es que la gente quiere permanecer en el domicilio. Pero es que por el momento hay mucha lista de espera. Entonces, ¿cómo sabemos eso, no? Y no, yo creo que no toda la gente quiere permanecer en el domicilio. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene dependencia o no tiene dependencia severa o no tiene ninguna dependencia que no quiere permanecer en el domicilio, que prefiere vivienda colectiva. ¿Habéis visto el boom de los cohousing? Pues es que es que eso lo podría proporcionar el sector público. Y luego, los grandes dependientes es que también es una cuestión de que no hay sistema que se pueda permitir atender a una persona que necesita 24 horas en su domicilio, con empleo digno y con atención suficiente. Eso no hay manera. Es que en Suecia, en Dinamarca, con más de 27, 28 horas necesarias de cuidado al día, te ofrecen una residencia. Es que la ratio se invierte totalmente. Calculemos cuántas trabajadoras necesitamos para atender a una persona en un domicilio y cuánta gente necesita, o sea, ¿cuál es el ratio? Bueno, es el contrario. Y muchas viviendas que simplemente no se puede prestar atención domiciliaria. En España hay más de 1 millón de infraviviendas en ese sentido. Cierto. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, ha sido estupenda. Sois gente que sabéis mucho del tema y nos habéis ilustrado enormemente. Muchas gracias. Con María quería abundar en lo que acabas de decir el tema de que, bueno, primero voy a lo que iba a comentar, el tema de los hombres que decías antes. Lo has dejado tan claro que nunca me había hecho la idea. Efectivamente, esto es un problema, o sea, es una cuestión de mujeres cuidando de mujeres al final. Y es así, yo estoy de acuerdo también. Las madres son las que sobreviven, los padres no, o morimos antes, los hombres. Pero ¿no crees que con los avances médicos y tecnológicos el hombre también va a empezar a formar parte de ese cúmulo de personas necesitadas de asistencia, cada vez más personas necesitadas de asistencia, y entonces el modelo tendrá que cambiar? Las mujeres que llevan cuidando a mujeres toda la vida, de repente se van a encontrar con más hombres, ¿no? Supongo. No sé. Más hombres que cuidan, ¿quieres decir? Sí, más hombres a cuidar. En lugar de hasta ahora, que siempre son mujeres las que hay en residencias o mujeres las que hay en las casas,
ahora van a venir las mujeres a cuidar a más hombres, con lo cual supongo que eso significará un cambio. No sé de qué tipo. Eso es lo que quería comentar. ¿Ya? Perdón. María, yo es que como luego nos enrollamos tanto, igual si se recogen varias, ¿no? ¿O qué? Sí. Oye, perdonad un momento, yo lo que solo al hilo de lo que dice Josu es que las mujeres cuidan también a los hombres aunque no sean supuestamente dependientes, ¿no? O sea, quiero decir, los cuidan desde cuando tienen 10, Claro, 15, se 20, perpetúa. 30 y tal, pero bueno. Sí, el tema es que el cuidado se perpetúa. Lo Vale. que no hay son hombres cuidando de mujeres. Por eso que, Claro, bueno, lo que aunque no se hay mueran son hombres antes, cuidando de los cuidamos, mujeres. los Ese cuidamos es el antes tema. también. Sí, se ha entendido. Sí. Hola, muchísimas gracias a los tres. Cuánto se aprende escuchando a la gente que sabe y que sabe contarlo bien. El plan estratégico de los cuidados que presentó el Ministerio de Derechos Sociales el año pasado abogaba por poner en valor la atención domiciliaria frente a la institucionalización. Y allí en esa presentación estaban los agentes sociales, como las empresas y los sindicatos, y todos al unísono abogaban por, efectivamente, hay una infrafinanciación en la ley de dependencia y que había que invertir más dinero porque lo habéis explicado muy bien, nació coja la ley en el 2012-2013 con Rajoy, hubo un hachazo impresionante. Y con el 2020, con el plan de choque, se intentó un poco revertir eso, pero estamos otra vez en las mismas. Claro, cuando decían que se iba a solucionar, yo estoy completamente de acuerdo que la atención domiciliaria llega donde llega, y es lo que es. Y que la institución tiene que ser una institución, a ser posible, pública y eficiente y universal, como defiende María y sus compañeras en su trabajo, y no solamente la residencia, sino cualquier tipo de cuidado que se necesite. La solución que daban allí, la gente que presentaba el estudio y que había hecho el estudio, era mayor financiación para los bolsillos de las empresas. Entonces, a mí se me hinchaban las venas, porque, o sea, yo decía, es volver a dar un dinero público a los mismos sinvergüenzas de siempre, que no hemos aprendido nada. Hace poco, esto ya es una reflexión, hace poco escuchaba en la radio a un economista que decía que la generación, el baby boom, de alguna manera habíamos recibido una herencia del esfuerzo de nuestros padres, aunque hubiera sido cuando habían fallecido, hubiera sido un piso, una casita en el pueblo, quien podía tener unas tierras, pero que nuestros hijos no iban a recibir herencia de nosotras porque el patrimonio, mucho o poco que tengas, lo vamos a tener que gastar en pagar para que nos cuiden. Yo, que ya me veo más como usuaria que como trabajadora de la dependencia, se me pone una leche increíble. Y yo, por eso, yo entiendo y te doy la razón en lo de que dices que es muy difícil el tema de que sea los cuidados sean públicos y que se hagan desde el Estado, porque para eso tendríamos que ser muy valientes, tendríamos que tener políticos valientes y no los tenemos. Pero yo siempre voy a poner en valor el trabajo que hizo María desde el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, que está bien documentado y bien guardado en un cajón, y siempre pondré en valor el trabajo de María y sus compañeras, gracias también Mercedes, y donde vaya la plataforma lo va a poner en valor. Hola, muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. Yo con este tema, bueno, aparte de que me parece doloroso ya en sí mismo, el hecho de depender es un trauma, entre comillas, porque como tenemos que ser útiles, pues
Pero claro, la dependencia es, por ejemplo, de personas mayores es diferente de una persona con una discapacidad. Entonces, el entorno familiar evidentemente se usa como excusa para no invertir lo que hay que invertir en los centros adecuados. Pero además luego viene esta parte psicológica que tenemos la mayoría, que es la de el amor, Pero para mí lo más importante, me relaciono con muchísimas personas mayores, mucho más con personas mayores que jóvenes, y a casi nadie le apetece realmente ir a parar a un sitio en el que no tiene privacidad. Básicamente la importancia la veo ahí. O sea, mi vecina tiene 96 años y se quiere quedar hasta la 1 de la mañana viendo la tele, porque sale del coño, vamos, así de claro. No quiere, tiene terror a que una persona que no conoce le dé órdenes. O sea, es que va mucho más allá, es una cuestión casi de libertad. Entonces, el hecho de sentirse dependiente es lo que más usan, yo creo, para manipularnos, ¿no? Para que nos creamos que somos libres, pues eso, irnos de cañas es ser libre, quedarte en tu casa sin servicios de ningún tipo es ser libre, y luego tenemos el argumento de que no hay dinero para hacer eso en tu casa, ¿no? Para que en tu casa tengas una dignidad. Entonces, yo veo una complejidad ahí que es que no me guío cuando entro en una conversación con un montón de gente que está diciendo no, hay que quedarse en casa, no, tienen que invertir en las residencias. Evidentemente, tienen que invertir en las residencias para que no te sientas como si te hubieran echado del mundo. Pasa es que, claro, ¿hasta dónde eso es una ingenuidad? ¿Qué es esto de vivir en una sociedad y que a partir de cierta edad, asúmelo, no puedes estar en casa? O ya no lo digo por estar en la familia, lo digo por estar en la privacidad, por lo que dice Manuel. O sea, ¿por qué tengo que dormir yo con esa señora? Que además me cae fatal, o que no me da la gana de oír su ronquido, lo que sea. Pero es como si no estuviéramos hablando de, no digo aquí, digo en general, es casi como si no se pudiera delimitar nada, dirigirnos a algo concreto, porque a nivel psicológico es súper complejo. Y ya ni hablar de las personas, por ejemplo, que van en silla de ruedas y son jóvenes, ¿no? Que también conozco muchas, pero incluso ahí lo entiendo más, que no hay más remedio que tener centros. Por ejemplo, yo he tenido una hermana que tenía una discapacidad intelectual, física cada vez más. Ahí sí que era imposible en casa, imposible. Pero es que a ella seguramente le importaba menos que a una persona mayor. Es que se da por hecho que las personas mayores tienen que aceptarlo todo. Y eso es lo que, no sé, a ver si me ayudáis. Gracias. Bueno, pues un placer escucharos. Muchas gracias a la plataforma por organizarlo, obviamente, y a María y a Manolo por la disertación, que ha sido un complemento estupendo. María, yo creo que tú nos lanzabas unas cuantas preguntas, pero tú misma nos decías ya cuál era la respuesta, porque estaba clarísimo, ¿no? Yo también creo que el problema es la definición del modelo, ¿no? Al que habéis aludido los dos, ¿no? Y creo que esa alianza criminal que nos anunciabas de patriarcado y capitalismo está detrás, ¿no? De todo eso. Está detrás de cómo se ha precarizado todos los trabajos que tienen que ver con la atención directa a los cuidados y cómo las mujeres están precarizadas en esas tareas, que cuando en el 2020 se empezaron a abrir los ojos a decir hay que considerar las tareas esenciales y hay que dignificar las profesiones y hay que mejorar las condiciones, pues algunas pensamos, vaya, igual va a ser verdad, ¿no? Pero no. Y creo que uno de los errores tiene que ver, uno de los problemas es la definición del modelo, que está basado desde esa alianza criminal. Y luego, por otra parte, que hay una dejación completa de la Administración, ¿no? Totalmente. Y esa dejación completa de la Administración se ve, primero, en que transpone la directiva de apertura a la mercantilización de todos los servicios sin establecer, transpone la directiva porque está obligado por Europa, obviamente, ¿no? Pero sin establecer criterios ni estándares de calidad. ¿De qué se va a entender? Que estamos hablando de atención a personas, que no estamos hablando de venta de chorizos, ni de tornillas, ni de tornillos, ni de tuercas, ¿no? Sin establecer criterios ni estándares de calidad, ni en la provisión del servicio, ni en las condiciones de las personas que están trabajando para ello. Y entonces eso lleva a la perversión, a que se convierte en un nicho de negocio para grandes multinacionales, sí, auspiciadas por los fondos y todo eso, pero ese es el nicho de negocio.
Si estuviera impregnado de otro tipo de valores y de un planteamiento de igualdad y con equidad de género, pues claro, demostrarían que la igualdad es eficiente. Y entonces no tendríamos que cuestionar el discurso de la eficiencia. Pero el problema es que de lo que están hablando es de economicismo, que las personas no son usuarias que son atendidas, sino que son clientes, ¿no? Y que como son clientes tienen que tener porcentajes y ratios, ¿no? Pero a mí lo que me indigna, me cabrea, y no sé cómo decirlo, es la ceguera que tenemos todavía, incluso en sectores y en plataformas que reivindicamos, ¿no? El cambio de modelo y tal, para que no estemos incorporando, ¿no? Un poco lo que tú decías, María. Tú nos lanzabas la pregunta, ¿y por qué nos está pidiendo? ¿Por qué nos está reclamando, ¿no? Servicios públicos de atención a la dependencia de manera masiva? ¿Por qué no se convocan grandes manifestaciones? Bueno, contéstanos tú. ¿Por qué crees que es? No es por lo mismo que hemos planteado antes, es la misma maldad, ¿no? Y por otra parte, me gustaría preguntaros a los dos, ¿no? Conjuntamente. Yo creo que esta estrategia de desinstitucionalización que ha aprobado el Gobierno el año pasado es una barbaridad. Y que lo haya hecho en este momento, con todo lo que hemos pasado ya y con todos los debates y estudios de evidencias, ¿no? Que tenemos, pues es mayor todavía, casi que diríamos, es casi una negligencia, porque ya sabes, ¿no? Tú misma estás dando los datos, bueno, tú misma no, el estudio. Con lo cual os quería plantear a los dos, ¿qué alternativas y qué propuestas plantearíais para contestar a esta propuesta de desinstitucionalización? Y gracias. ¿Alguien más? Escuchamos a Jorge y ya comienzan las respuestas. Muy rápido, muy rápido. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Manuel. Desde la plataforma es un lujo poder contar con personas como vosotras y bueno, se nos hace muy corto el tiempo y este debate debería de durar más. Tendremos que planificar otro parecido con más tiempo para que podamos participar todos. Respecto a los datos que dabas, María, del estudio, que hablabas de la posible creación de 500.000 de puestos de trabajo a jornada completa, que esto hay que recalcarlo porque dignifica la vida de esas personas que tengan ese empleo, ¿no? Y ese aumento anual de la inversión en alrededor de unos 500 millones. Que me parece que se podría apostar más por una inversión mayor, porque para tener unos buenos resultados en unos servicios públicos eficientes y eficaces, pues cuanta más inversión, mejor que en otras cosas. Sobre ese estudio que toma un poco la fotografía de los países nórdicos, ¿qué recorrido crees tú que hay en el espacio político actual? Eso como pregunta concreta para ti. Y para Manuel, muchísimas gracias por venir, te lo agradecemos muchísimo. Una pregunta también concreta, has hablado de un caso de remunicipalización de una residencia en Navarra. ¿Podrías contarnos algo más rápido? ¿En qué año? ¿Si había terminado la gestión? ¿Si fue un rescate? En fin, un poco eso. Muchísimas gracias. Pues, a ver, es que las preguntas son muy interesantes y dan... las preguntas son muy interesantes y dan lugar a cosas que a mí yo me hubiera gustado también contar, pero que no lo he hecho. A ver, en cuanto a la primera pregunta, ¿va a haber más hombres para cuidar? Claro, va a haber más hombres para cuidar y va a haber más mujeres para cuidar. O sea, esto es un espejismo, esto de que, a ver, algo se va a terminar. Esto de que los hombres van a poder estar ausentes de cuidar y además encontrar mujeres que les cuiden, es que con cómo va la cosa demográfica, ni aunque se esclavizara a todas las mujeres de la familia, habría suficientes para cuidar. Porque es que, daros cuenta de que antes el tamaño familiar eran 3, 4, 5 hijos, ahora es 1 o ninguno. Entonces, a ver cómo vamos a hacer, ¿no? Bueno, o sea que sí, esto va hacia una catástrofe anunciada. Y luego, en cuanto a lo que dice Concha, bueno, lo de más financiación, yo es que, de verdad, yo me pongo negra cuando se habla, más dinero para la dependencia, pero ¿más dinero para qué? Para las empresas. Y las empresas, ojo, una cosa que tampoco he recalcado antes, las empresas se están haciendo muy fuertes.
Y cuanto más fuertes son las empresas, más capacidad de presión tienen. Recordad el asunto de Muface. Ya las empresas pueden pedir más dinero por lo mismo que están haciendo. Así, tal cual, ¿no? Es lo que pasa en todas las empresas estas. Bueno, y luego, en cuanto al déficit público, yo creo que no es... a ver, lo que no hay es voluntad política, como tú misma has dicho, Concha, pero es que lo que a mí me parece difícil es aumentar, mejorar la calidad cuando la cosa sigue siendo privada. Porque eso es lo que, mientras que los servicios son privados, van a ir a por el negocio. Eso es así. Van a venir los grandes grupos empresariales, los fondos buitres. Eso es así. Y los gobiernos, pues, a ver, los fondos buitres ya tienen muchos lobbies, mucha manera de influir, de comprar a los gobiernos, sabemos que lo están haciendo. Entonces, eso es lo difícil. Aquí se necesitaría una catarsis, que cada vez es más difícil porque, como digo, cada vez se hacen más fuertes y lo impiden más. Pero sería una catarsis para decir, venga, vamos a faratarlo todo, que se dice en mi pueblo, y vamos a hacerlo de nuevo, o sea, vamos a hacer un buen sistema, ¿no? En cuanto a esta pregunta tan interesante, que no sé cómo... Violeta. Aclarar que en el estudio que yo he presentado solo se habla de mayores, nos restringimos a las personas mayores, que son el grandísimo grueso, ahora no sé, pero desde luego más del 95%, del 95% del grueso de la dependencia. Y tiene pues características y problemas específicos, pero solo todos los cálculos van de eso. Y lo que has dicho, a nadie le apetece ir a un sitio sin privacidad. Por supuesto, estamos completamente de acuerdo, pero mira, es que no queremos unas residencias cualesquiera, queremos unas residencias de calidad. En Dinamarca y en Suecia está, el que más he estudiado realmente yo sobre el terreno ha sido el de Dinamarca, pero en Suecia también lo he visto. En Dinamarca, por ley, está establecido cómo tienen que ser las habitaciones, que son estudios con su cocinita americana, con su baño asistido un salón donde tú puedes recibir a tu familia y yo he estado allí visitando a una residente y entonces viene la trabajadora y dice que es la hora de cenar, te viene y dice no, que hoy tengo visita y vamos a cenar aquí, o sea, así tal cual. Pero es que tienen que ser de calidad. Y tienen que ser diversificadas, y tienen que ser pequeñas, y tienen que ser, o sea, muchas cosas, pero es que esos son así. Pero es que el estudio que yo he presentado es teniendo en cuenta todo eso. Pero es que además está claro, porque una vivienda, una persona mayor, imaginaros una persona mayor, una persona de 90 años, que tiene una dependencia, pues la que tenga, da igual, o que no la tenga, está viviendo en un sitio, a veces está viviendo en una casa grande, tiene que pagar la casa, tiene que pagar la contribución, tiene que pagar los gastos, la vivienda la tiene que pagar. Si se traslada a una residencia y lo que tiene en la residencia es un estudio, ¿vale?, que es más barato que una casa grande, tendría que pagar ese estudio. Que no tiene dinero, necesita una prestación por vivienda, viva en una casa o viva en una residencia. O sea que es absolutamente posible, con este modelo, sin incrementar el gasto público, nada más que, claro, la política de vivienda, pero es que esa se necesita de todas formas. Claro. Claro, es que aquí se juntan una serie de variables que es muy amplio. Vale. Pero bueno, que para terminar con este asunto, es que sí que tiene que ver el patriarcado. En esto de la familia tiene muchísimo que ver el patriarcado. Pero si queréis otro día hablamos de esto porque es importante.
Sí, que es la ideología esta que hay también, ¿no? Bueno, y por último, que es que ya me está diciendo Carlota que Lo vamos siento, justas. soy la cortarrollos. Y es que es verdad. Entonces, hablar Manuel sobre lo que dice Carmen, bueno, que pues decir que estoy de acuerdo en general, ¿no? En la dejación de competencias, pero que es que la directiva en sí misma es un problema. Y es que eso hay que decir, es que en este momento la Unión Europea en sí misma es un problema, porque además hay que decir que la estrategia de la desinstitucionalización no es española, viene de la Unión Europea, es parte de la Agenda 2030. O sea que, ¿y que qué alternativa hay? Pues la alternativa es un sistema público de atención a la dependencia, completamente público, no solo financiación pública, sino también provisión o producción pública, suficiente, sin necesidad de la concurrencia de cuidadoras familiares, etcétera, etcétera. Y Jorge, finalmente, el recorrido que tiene lo de el estudio que yo he presentado, pues ya lo he dicho, ¿quiénes nos habéis hecho caso? Pues eso, y los entresijos son muy interesantes, porque para publicar ese estudio en la página web del Instituto de Estudios Fiscales, vamos, o sea, vamos, los avatares que hubo que hacer fueron terribles y no me da tiempo a contarlos, que si no los contaría, pero en fin. Se nos queda corto el tiempo. Manuel. Yo creo que eso hubiese sido lo más interesante de eso. Los avatares, por lo menos para un periodista, si lo pudiese publicar mañana, pues seguro. Mira, Manuel, yo se lo he contado a todos los periodistas y no me han hecho caso de casi ningún periódico. Bueno, pues no me extraña. A ver, intento ser breve. El municipio de Navarra es Elizondo, donde se remunicipalizó, y fue en octubre, último trimestre de 2023, o sea, relativamente reciente. Y luego voy a intentar unir el tema de las alternativas y el tema del debate sobre gestión o gestión pública de todas las residencias, ¿no? A ver, yo personalmente defiendo que todas las residencias sean de gestión pública, pero yo creo que bueno, pues las circunstancias son las que son y a veces, como estamos hablando de que en las residencias viven hoy en torno casi 400.000 personas, a veces hay que aprovechar los agujeros que se generan en un muro para colar. Que nosotros queremos llegar al otro lado del muro, perfecto. Podemos derribar el muro, que eso sería, todas pasan a ser de gestión pública, o si encontramos un agujerito porque nos podemos colar, aprovecharlo o intentar aprovecharlo. Y además no son incompatibles. Muchas veces depende, obviamente, de la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas pinta mal en este momento para derribar el muro, ¿no? Aunque yo también lo defienda, y me parece, yo suscribo al 100% el estudio que habéis publicado, ¿no? Pero para mí, como se trata de mejorar la vida de la gente mañana, de las personas que viven en residencias mañana, si es posible, yo creo que hay agujeros en el muro. Y para mí son muy claros. Uno es empezar por presionar para que se construyan más residencias de gestión pública. Eso se puede hacer. No se hace. Os voy a poner un ejemplo. La Comunidad Valenciana, que en otras cuestiones realmente mejoró en dependencia, en los 7 años de gobierno del Botanic se construyó una residencia de gestión pública en Castilla. Una en 7 años. Segundo, lo primero que habría que es el equivalente a remunicipalizar, aunque sea la mayoría de gestión autonómica, es las residencias que se llaman de gestión indirecta, ¿no? Porque esas están privatizadas por unos periodos de 4 o 5 años. Ahí sí que, es que no, nadie te puede decir, te llevo a los tribunales. No, cuando se termine el contrato, eso pasa a gestión pública. Eso es remunicipalizar, exacto, bueno, puedes hacerlo directamente, ¿no? Pero sería una forma de ir ganando espacio para las residencias de gestión pública. Y bueno, lo que mencionaste, el poder que tienen, es brutal, claro, porque si tú tienes el 90% del mercado, impones tus condiciones. No te digo nada en un pequeño municipio donde le dicen al alcalde que o les mejora las condiciones o les cierran la residencia. Y obviamente eso ya es, ¿sabes? O sea, estás completamente en sus manos, ¿no? Pero vayamos a gestión indirecta, en cuanto termina el contrato, lo vas recuperando para la gestión pública. Y luego, los 3 elementos de los que hablaba. Si hubiese legislaciones
serias, en el sentido de que se requiriese más personal, que no hubiese precarización laboral. Si hubiese unos servicios de inspección serios y que realmente cumpliesen su función, en ese sentido, no tenemos tiempo para hablar de ello, pero en España no es solo el que no hay inspectores y inspectoras, es que el modelo de inspección no es útil, no mide realmente la calidad de vida de las personas que están en una residencia, sino temas más administrativos, vamos a llamarle así, ¿no? En Alemania hay un modelo de inspección que serviría perfectamente y pues cuando algo funciona lo mejor que se puede hacer probablemente es copiarlo, ¿no? Pero bueno, retomo, unos servicios de inspección serios y unas sanciones que realmente cuando se ha demostrado que una residencia viola derechos fundamentales, que digo, por poner ya lo más bárbaro, no da los mínimos de calidad, que hubiesen sanciones que sean, oiga, esta residencia la cerramos. Voy a poner este ejemplo, sí lo quiero poner, porque y todo esto parte de que no tenemos en el centro a las personas que viven en las residencias, tenemos en el centro a las empresas. Hace 2 o 3 semanas tuve una reunión con una persona de un grupo de residencias, que ha sido una buena fuente y que pertenece a un grupo que tiene residencias en diversos sitios y en fin, lleva mucho tiempo en el sector residencial, no solo conoce su empresa, ha estado en otras. En Alemania, uno de los principales grupos de residencias tuvo una crisis muy importante hace unos años porque lo obligaron a cerrar creo que más de 20 residencias. ¿El motivo cuál es? Que no tenían enfermeras. Entonces el Estado, con buen criterio, dijo, bueno, pues si ustedes no tienen enfermeras, pues no pueden prestar este servicio, pues tienen que cerrar la residencia. Lógico, porque tú no tienes las condiciones para prestar el servicio. En España hay una crisis enorme de contratación que ya llega a las gerocultoras, pero con las enfermeras. En La Rioja, hace un poco más de un año, se aprobó una norma que era que como las empresas no encuentran enfermeras, si no tienen suficientes enfermeras, no se les puede sancionar por estar incumpliendo lo que establece la normativa respecto a... Yo no he encontrado un ejemplo mejor de poner en el centro al residente y poner en el centro a las empresas, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones, que esto es lo de sancionar, ¿no? Entonces, retomo, una legislación seria, una inspección seria y unas sanciones serias. Los más buitres, los que vienen claramente a hacer negocio, no vendrían porque no obtendrían beneficios del 20%, que son los que necesitan para repartir, sino del 5%. También se puede poner, por cierto, un límite al beneficio industrial. Yo también soy partidario de eso. Y una última cosa de la que soy partidario, que es, yo creo que a los discursos del capitalismo y de la derecha, muchas veces la izquierda como que rehuye esas batallas, ¿no? Yo creo que hay que darlas todas. Entonces, la libertad, ¿no? Tú escuchas a las patronales y la defensa que hacen del cheque residencia es quieren libertad, para que haya libertad para que alguien con su cheque residencia elija la residencia que quieren. Pero claro, ellos están hablando de una libertad dentro del sector privado. Yo creo que hay que coger esa bandera y efectivamente dar la batalla. Para mí la primera libertad, y esa también se podría imponer por ley, es que si tú quieres ir a una residencia de gestión pública, puedas. Porque simplemente con eso, y eso me parece una libertad primera, ¿no? Antes de decidir si luego voy a una residencia de Domus Vi o de Orpea. No, libertad, perfecto. Vamos a ello. Primero, yo quiero ir a una residencia de gestión pública y el Estado te lo garantiza, ¿vale? Entonces, todos estos elementos contribuirían a un cambio realmente potente del modelo residencial. Simplemente con lo de gestión indirecta, que insisto, tendría ningún coste porque no podrían ir a los tribunales. Estamos hablando que en toda España hay más de 700 residencias de gestión indirecta que están privatizadas. Sería un avance tremendo. Y eso no significa que el ideal para mí, el objetivo, la meta, sea que todas sean de gestión pública. Pero mientras tanto, o tenemos el poder para imponerlo, o yo creo que hay que actuar en todos los frentes para cambiar, puede ser mañana, mejor que pasado mañana, la vida de las personas que están viviendo en residencia. Tenemos que... ¿Alguien más? Creo que me decías tú, Loreto, que quería comentar brevemente, please, porque nos echan. Bueno, pues repito, muchas gracias a los tres y a la organización. Está estupendamente organizado y ha sido muy ameno.
El tema que hablábamos de que este sector, pues la gente no reclama, no sale a la calle cuando hay manifestaciones. Decías que se basa mucho en que es un sector que los cuidados los ejercen las mujeres, que el patriarcado. Pero yo en una ocasión también lo hablábamos. Creo que falta una segunda cuestión, y es que quien recibe esos cuidados son personas mayores, con discapacidades, con dependencia y que no producen. Y eso también influye en que, bueno, lo hemos visto en 2020 con ese, voy a llamarlo genocidio, que ha habido en España en general y especialmente en Madrid, y que no ha pasado nada. Entonces, seguramente, si hubiera sido un sector de la población productivo, sin dependencia y con otras edades, lógicamente no habría la impunidad que estamos viendo que existe por ser un sector de la población que no interesa, y a los que se les vulnera los derechos sistemáticamente cuando entran en una institución sin ningún problema y sin ninguna repercusión en absoluto, y ninguna institución, ningún poder hace nada por evitarlo. Nada más era apuntar ese otro pilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Manuel, por compartir vuestras experiencias. Gracias a todos y todas por estar con ellos aquí hoy, esta tarde de miércoles. Y yo me quedo con una frase que creo que nos podemos llevar todos y todas, que es la de personas en el centro, que es lo importante. Así que nos vemos en la próxima.